Soy un hombre, así que supongo que debería empezar por contaros un poco mi historia. Hace unos 5 meses perdí mi trabajo de soldador cuando la empresa redujo plantilla. Era el mejor trabajo que había tenido nunca, la verdad. Llevaba 7 años allí, ganaba bastante dinero, tenía mi propio apartamento. Todo iba bien hasta que dejó de ir bien, cuando me despidieron. No conseguía encontrar nada que pagara tan bien, y tras 2 meses buscando, tuve que dejar mi apartamento. Mis padres me dijeron que podía quedarme en su sótano reformado hasta que me recuperara. Mi madre y yo acordamos que pagaría $400 al mes, todo lo que podía permitirme con mi nuevo y pésimo trabajo en la ferretería. No era lo ideal, pero se suponía que era temporal. Ayer, por fin conseguí un trabajo decente como soldador, después de enviar como 100 solicitudes. Se suponía que empezaría el próximo lunes. Las cosas estaban mejorando. Vi todas esas bolsas de basura negras esparcidas por el césped. Muchas. Mi cerebro no procesó lo que estaba pasando al principio. Aparqué al otro lado de la calle, confundido, y fue entonces cuando vi a mi madre allí de pie, con su teléfono grabando. Mi hermana Amanda, de 26 años, estaba a su lado, también con su teléfono en alto. Mi hermano Kevin, de 31 años, daba vueltas con aire nervioso. Mi padre estaba de pie en el porche con los brazos cruzados. Salí del coche y me acerqué, y fue entonces cuando me di cuenta de que todas esas bolsas eran mis cosas, todo lo que tenía, tirado en el césped como si fuera basura. Algunas bolsas se habían roto y mi ropa se esparcía por el césped mojado. Mi monitor de videojuegos estaba apoyado contra un árbol, sin ninguna protección. Mi madre me vio y empezó a narrar literalmente a su teléfono, diciendo que tenía 29 años, que vivía en su sótano como un parásito y que ya era hora de que me fuera. Estaba poniendo una voz muy extraña, como si estuviera grabando algún tipo de vídeo de intervención. Mi hermano Kevin, al verme, dio una patada a una de mis bolsas y dijo: «Por fin se ha ido el perdedor de la familia». Mi hermana fue aún peor. Estaba retransmitiendo en directo para sus seguidores. Tiene un canal de maquillaje con unos 20,000 seguidores y dijo: «Están viendo a mi hermano perdedor. Que reciba lo que se merece. Le debe a mamá $8,000 de alquiler atrasado. $8,000 que acordamos pagar a $400 al mes. He estado allí 5 meses. Esos son $2,000 como máximo. Y he pagado al menos $1,800. Solo me faltaban $200, porque estaba esperando mi último sueldo». Intenté preguntar qué estaba pasando, pero mi padre bajó furioso del porche y me tiró las llaves del coche a la cara. Tenían su propia copia para emergencias. Me dieron justo en la mejilla. Me dijo que ya no era su hijo, que los hombres de verdad no viven a costa de sus padres a mi edad. Luego me dijo que si no me había ido en 30 minutos, llamaría a la policía y diría que estaba entrando sin permiso. Lo más loco es que nuestros vecinos estaban en sus porches, viendo todo lo que pasaba. Algunos lo grababan con sus teléfonos. La señora Lanson, de al lado, gritó que ya era hora, que estaban hartos de ver mi coche destartalado, que bajaba el valor de sus propiedades. Es un Civic de 2009 que funciona perfectamente, solo tiene algunos arañazos y una abolladura en la puerta del copiloto, de cuando alguien me golpeó en un aparcamiento el año pasado. Estaba en shock, completamente desconcertado. Anoche todo parecía normal. Incluso vimos juntos un partido de baloncesto. Esta mañana, mi madre me preparó el desayuno y ahora me entero de lo que ha pasado. Mi hermana rebuscó entre mis cosas mientras yo estaba en el trabajo, joder, y encontró una carta de mi nuevo trabajo con la oferta salarial. Se la enseñó a mi madre, que se asustó porque el trabajo está bastante bien pagado. Mamá le había estado diciendo a todo el mundo que estaba desempleado y que vivía a su costa, cuando en realidad he estado trabajando todo este tiempo, en la ferretería, al parecer. Se había estado quejando a toda la familia de que yo era un vago que se aprovechaba de ellos, y cuando Amanda le enseñó que iba a ganar mucho dinero a partir de la semana que viene, en lugar de alegrarse por mí, mamá entró en pánico,
porque toda su narrativa de víctima se vendría abajo, así que decidió echarme antes de que empezara el nuevo trabajo, para poder seguir haciendo de mártir. Kevin siempre ha estado celoso porque nuestro abuelo se interesó en enseñarme a soldar cuando era más joven, pero nunca conecté con él de la misma manera. Y mi hermana siempre ha hecho lo que mamá le dice. Estaba tan enojado que apenas podía ver con claridad, pero no les di la satisfacción de verme perder. Solo sonreí, empecé a cargar mis cosas en el coche y les dije que disfrutaran de su fiesta de victoria, porque muy pronto tendrían noticias mías. Lo más loco es que no tienen ni idea de la confianza que mi abuelo estableció antes de morir hace 3 años. Me incluyó en su testamento como copropietario de varias propiedades, incluido el 40 de la casa de mis padres. Nunca dije nada, porque no quería causar un drama familiar. El abuelo sabía cómo me trataban y lo estableció como protección, pero nunca pensé que tendría que utilizarlo. Conduje hasta la casa de mi amigo Mike, que me dejó dormir en su sofá y me ayudó a descargar el coche. Esta mañana llamé al abogado de mi abuelo y me dijo que el fideicomiso sigue siendo válido y que tengo la propiedad legal de su casa, por lo que no pueden echarme sin mi consentimiento. 6 meses soportando sus constantes desprecios, los comentarios pasivo-agresivos de mi madre, Kevin rompiendo accidentalmente mis cosas, mi hermana revolviendo entre mis cosas. Estoy harta de ser el saco de boxeo de la familia. Si tanto quieren que me vaya, muy bien, pero están a punto de descubrir lo que pasa cuando echas a la calle al propietario de tu casa. El abogado está preparando los papeles, solo estoy esperando el momento adecuado para soltarles la bomba. Actualización próximamente. Actualización 1. Hola a todos. Las respuestas a mi última publicación han sido abrumadoras. Gracias por todo el apoyo. Han pasado muchas cosas en la última semana, desde que me echaron como si fuera basura, y quería poneros al día. En primer lugar, el sofá de Mike no es precisamente el Ritz, jajaja. Su apartamento es diminuto y tiene 2 compañeros de piso, que no estaban precisamente encantados con que me quedara allí, aunque se han portado bien. Sin embargo, noto que mi estancia allí se está agotando rápidamente, así que duermo con el teléfono y la cartera debajo de la almohada, ya que uno de los compañeros de piso me da malas vibraciones. A la mañana siguiente de todo lo que pasó, llamé al abogado de mi abuelo, el señor Harlow. Conseguir una cita no fue fácil, ya que ahora está semijubilado, pero cuando mencioné mi nombre y el de mi abuelo, su secretaria me hizo un hueco para esa misma tarde. La oficina del señor Harlow está en un edificio antiguo del centro. Al entrar allí sentí, no sé, como si mi abuelo siguiera cuidando de mí de alguna manera. El señor Harlow me recordó enseguida y me dijo que tenía los ojos de mi abuelo. Hablamos durante casi 2 horas, y este es el trato. El fideicomiso es 100 legítimo. Mi abuelo lo creó hace 3 años, justo antes de morir. Soy propietaria del 40 de la casa de mis padres y del 50 de la cabaña de vacaciones que tienen en Lake Merritt, que nunca me dejan usar, por cierto. Y tengo el 35 del edificio donde mi padre tiene su negocio de reformas. Mi abuelo era promotor inmobiliario comercial, y estas eran algunas de sus propiedades. El señor Harlow me enseñó todos los documentos. Mi familia recibió copias de todo cuando murió el abuelo, pero supongo que o bien no leyeron la letra pequeña o pensaron que nunca me enteraría. Me dijo que mi abuelo lo estructuró así porque le preocupaba cómo me trataba mi familia. Resulta que el abuelo se dio cuenta de sus mentiras hace años. Mientras todo esto sucedía, mi teléfono no paraba de sonar. Mi madre me llamó como 20 veces el primer día. Dejé que saltara el buzón de voz todas las veces. Sus mensajes pasaron de estar enfadados. ¿Dónde estás? Tienes que venir a recoger el resto de tus trastos. A fingir preocupación. Estamos preocupados por ti. A amenazarme. Si no respondes, donaremos todas tus cosas. Le envié un mensaje una vez diciendo que estaba bien y que pronto me ocuparía de mis pertenencias restantes. Inmediatamente me llamó 3 veces seguidas. No contesté. Kevin me envió un mensaje diciendo que mamá estaba exagerando
que no era tan grave y que quizá podríamos hablarlo como adultos. El mismo tipo que literalmente pateó mis cosas y me llamó perdedor, ahora quiere hablar como adultos. Ja, ja, ja. Los mensajes de mi hermana fueron los peores. Primero me dijo, «Hola, espero que no estés enfadado por la retransmisión, solo era para el contenido». Luego tuvo el descaro de preguntarme si podía usar mi dramática salida en su próximo vídeo. Después de eso, bloqueé su número. Mi padre no se puso en contacto conmigo directamente hasta el tercer día, cuando me envió un mensaje diciendo que tenía que ir a firmar unos papeles, sin decir cuáles eran ni disculparse, solo esperando que apareciera como un buen felpudo. Yo también lo ignoré con la ayuda del señor Harlow. Empecé el proceso para reclamar formalmente mis derechos de propiedad. Enviamos una carta certificada a mis padres, notificándoles que estaba ejerciendo mis derechos como copropietaria de los inmuebles. Nada demasiado agresivo todavía, solo hacer oficial que sé lo que es mío y que no voy a dar marcha atrás. Al día siguiente empecé mi nuevo trabajo. El sueldo es bueno, bueno de verdad, no como para hacerme rico, pero sí para poder permitirme mi propio piso y ahorrar. Mi supervisor, Dave, parece decente, y el trabajo es algo para lo que realmente estoy cualificado. El miércoles pasó algo raro. Estaba en mi descanso para almorzar cuando Kevin apareció en mi nuevo lugar de trabajo. No tengo ni idea de cómo averiguó dónde trabajaba. Al principio se mostró falsamente amistoso, preguntándome cómo estaba y diciendo que la familia estaba preocupada. Le pregunté cómo me había encontrado y se puso a la defensiva, diciendo que mamá y papá solo estaban preocupados y querían asegurarse de que yo estaba bien. Luego cambió de tema y dijo que debería volver a casa y que podríamos resolver las cosas. Le dije que no me interesaba su falsa preocupación, ahora que me habían humillado públicamente. Se enfadó y dijo que estaba siendo dramática y egoísta. Entonces, reveló la verdadera razón por la que estaba allí. Al parecer, mi madre había revisado más cosas mías y había encontrado unos papeles sobre un terreno que me había dejado el abuelo. Kevin dijo que era un terreno sin valor y que mi madre quería que lo cediera a la familia, ya que yo no lo necesitaba. Casi me echo a reír en su cara. Todavía no tienen ni idea de lo que mi abuelo me dejó realmente. Le dije a Kevin que no iba a firmar nada y que tenía que marcharse. Se me encaró y me dijo que me arrepentiría de poner las cosas tan difíciles y que la familia debía permanecer unida. Le dije que ya no éramos familia, palabras suyas, no mías. Me empujó con fuerza antes de marcharse enfadado. Mis compañeros de trabajo lo vieron todo, lo cual fue vergonzoso, pero al menos había testigos. Ayer, el señor Harlow llamó con noticias. Resulta que mi familia ha estado cobrando el alquiler de la propiedad vacacional y del negocio de mi padre, el alquiler del edificio, del que tengo derecho legalmente a un porcentaje, pero nunca me han revelado estos ingresos. Estamos hablando de miles de dólares durante los últimos 3 años que deberían haber sido míos. El señor Harlow envió otra carta ayer por la tarde, esta vez detallando la contabilidad financiera que solicitamos y mis derechos al pago retroactivo de los ingresos por alquiler. Dijo que deberíamos esperar una respuesta bastante rápido, y no se equivocó. Ayer por la noche, alrededor de la medianoche, mi teléfono explotó con notificaciones. Mamá me envió 11 mensajes seguidos, todos en mayúsculas, exigiéndome que la llamara inmediatamente. Kevin me envió un mensaje preguntándome dónde estaba, diciendo que mamá estaba fuera de sí. Amanda me envió un mensaje largo diciendo que había borrado la transmisión en vivo. Demasiado tarde, hermana, y que teníamos que hablar. Incluso papá, que no me ha dirigido más de 10 palabras en meses, me envió un mensaje diciendo que lo llamara urgentemente. No respondí a ninguno de ellos, sino que reenvié todos los mensajes al señor Harlow. Él dice que esto es solo el comienzo. Ni siquiera hemos llegado a la parte en la que puedo, potencialmente, forzar la venta de propiedades, si no cooperan. Hoy he encontrado un apartamento, es pequeño y el barrio no es muy bueno, pero es mío. Mañana firmaré el contrato de alquiler y me mudaré este fin de semana.
El primer mes de alquiler y la fianza los pagaré con mi primer sueldo. Es curioso, hace una semana era el perdedor de la familia que no podía mantenerse a sí mismo. Ahora soy el miembro de la familia con el que necesitan hablar desesperadamente. Pero ya he terminado de hablar. A partir de ahora pueden hablar con el señor Harlow. Pronto habrá más novedades. Actualización 2. Han pasado 3 semanas desde mi última actualización. Las cosas han pasado de intensas a absolutamente locas. Ni siquiera sé por dónde empezar. Me mudé a mi nuevo apartamento, como mencioné. Nada lujoso. Solo un dormitorio con aire acondicionado que apenas funciona, y vecinos que, aparentemente, piensan que las 3:00 AM es el momento perfecto para reorganizar los muebles. Pero es mío, y nadie puede tirar mis cosas al césped. Así que, ahí está. La primera bomba real estalló cuando el señor Harlow envió el desglose detallado de la propiedad a mi familia. Resulta que mi abuelo fue mucho más específico en el fideicomiso de lo que yo pensaba. No solo soy propietaria de un porcentaje de las propiedades, sino que el fideicomiso contiene protecciones específicas contra ellos, para que no puedan vender o refinanciar sin mi consentimiento. Mis padres han estado sacando préstamos hipotecarios contra ambas propiedades durante años. El negocio de mi padre no va tan bien como pretenden, y han estado utilizando las propiedades como su hucha personal. Según el fideicomiso, necesitaban mi firma para cualquier préstamo, pero después de la muerte de mi abuelo, nunca la obtuvieron, lo que hace que esos préstamos sean potencialmente inválidos. Al día siguiente de recibir los detalles completos del fideicomiso, mi tía Kathy, la hermana de mi madre, se presentó en mi apartamento. No tengo ni idea de cómo encontró mi dirección. Supongo que me siguieron desde el trabajo. Se mostró muy amable y me trajo galletas caseras, como si fuéramos mejores amigas, cuando solo hemos hablado unas 10 veces en los últimos 5 años. Kathy dijo que solo venía a ver cómo estaba, porque la familia estaba preocupada, y luego se pasó 20 minutos contándome que mi madre tenía ataques de ansiedad y que la presión arterial de mi padre estaba por las nubes, debido a mi comportamiento vengativo. Le pregunté si ellos no habían tenido ansiedad cuando tiraron mis pertenencias al césped y lo grabaron. No supo qué responder. Antes de irse, me reveló el verdadero motivo de su visita. Querían que hablara con ellos y que resolviéramos las cosas en familia. Le dije que podían llamar al señor Harlow. Se dejó las galletas y yo las tiré. No iba a correr ningún riesgo después de lo que habían hecho. 2 días después, mi hermana Amanda me envió un mensaje directo por Instagram. Había borrado todas sus publicaciones sobre mí, lo cual me sorprendió, y quería volver a conectar conmigo. Dijo que nunca había sido su intención hacerme daño con la retransmisión en directo, que solo intentaba conseguir contenido para sus seguidores. Luego tuvo el descaro de preguntarme si consideraría hacer un vídeo de reconciliación con ella, porque los vídeos sobre dramas familiares funcionan muy bien. La bloqueé al día siguiente. Mi teléfono sonó con un número desconocido. Era Jim, el socio de mi padre. Siempre me ha caído bien Jim, así que contesté la llamada. Me dijo que mi padre le había pedido que se pusiera en contacto conmigo porque no estaba respondiendo a la familia. Jim parecía genuinamente confundido por toda la situación. Al parecer, mi padre le había dicho que yo estaba intentando robar el negocio, construyendo algo de la nada. Le expliqué lo que había pasado realmente. Jim se quedó callado durante un buen rato y luego dijo que no tenía ni idea de nada de eso, ni de que me hubieran echado, ni de la confianza, nada. Dijo que mi padre le había dicho a todo el mundo que me había mudado voluntariamente para encontrar, o alguna tontería por el estilo. Más tarde ese mismo día, recibí un correo electrónico del señor Harlow, que había completado el análisis financiero de los ingresos por alquiler que debería haber recibido de las propiedades. En 3 años, habían recaudado más de $50,000, a los que yo tenía derecho legalmente, un porcentaje de 50,000, mientras yo luchaba por pagar el alquiler. Trabajaba en una ferretería y me llamaban gorrona y perdedora. El señor
Harlow presentó la documentación formal, exigiendo los registros financieros y el pago atrasado, y también notificó a los bancos sobre los préstamos potencialmente inválidos. Fue entonces cuando comenzó el verdadero acoso. Kevin volvió a aparecer en mi trabajo, pero esta vez no estaba solo. Trajo a dos de sus amigos, que intentaron acorralarme en el aparcamiento. Kevin me decía que tenía que retirar esa mierda de demanda, que aún no había ninguna demanda y que estaba destruyendo a la familia. Sus amigos se quedaron allí tratando de intimidarme. Le dije a Kevin que si no se marchaban inmediatamente, llamaría a la policía y solicitaría una orden de alejamiento. Se marcharon, pero Kevin gritó que esto no había terminado. Instalé una cámara de seguridad fuera de la puerta de mi apartamento. Esa noche, a la mañana siguiente, tenía 17 llamadas perdidas de mi madre. Me dejó mensajes de voz, alternando entre llantos y gritos. En uno, sollozaba preguntándome cómo podía hacerle eso a mi propia familia. En el siguiente, gritaba que era una desagradecida y egoísta, un comportamiento muy estable. No respondí a ninguno de ellos, solo reenvié todo al señor Harlow, tal y como me había indicado. Pero ayer, las cosas llegaron a un nivel completamente nuevo. Estaba almorzando en una sandwichería cerca del trabajo cuando entró mi padre, me vio y se acercó directamente. Por un momento pensé que me iba a pegar, pero en lugar de eso, se sentó sin que nadie le invitara y trató de actuar con calma y sensatez. Dijo que habían recibido las demandas económicas de mi abogado y que estaba cometiendo un gran error. Luego me dijo que si no lo dejaba todo inmediatamente, se aseguraría de que todo el mundo en la ciudad supiera qué tipo de hijo era. Le pregunté qué quería decir exactamente y me dijo que tenía pruebas de que había robado en el negocio familiar hace años, cuando trabajé allí brevemente durante la universidad. Es una completa mentira. Nunca robé nada. Pero la amenaza era clara. O lo dejaba o intentaría arruinar mi reputación. Solo lo miré y le dije que más le valía tener buenas pruebas, porque las acusaciones falsas son difamación, y al señor Harlow le interesaría mucho añadir eso a nuestro caso. Dio un golpe en la mesa y se marchó. De camino a casa, mi madre volvió a llamar. Esta vez contesté y ella empezó a llorar inmediatamente, diciendo que papá no quería decir lo que había dicho, que solo estaban estresados por el dinero, y que si no, podíamos resolverlo. Luego, cambió completamente de táctica y dijo que siempre me habían apoyado, y que así era como yo les pagaba, intentando quitarles su casa y su negocio. Le recordé que me habían echado de casa, me habían humillado públicamente, me habían llamado parásito y perdedor, y ahora estaban afrontando las consecuencias de sus actos. Ella dijo que le estaba rompiendo el corazón y colgó. Esta mañana, el señor Harlow llamó con novedades. El banco está investigando los préstamos hipotecarios sobre las propiedades. Si determinan que los préstamos se obtuvieron de forma fraudulenta, al no revelar mi propiedad y obtener mi firma, mis padres podrían tener graves problemas financieros. También consiguió una copia de los términos completos del fideicomiso, y resulta que mi abuelo incluyó una cláusula específica que establece que, si mis padres impugnaban el fideicomiso o intentaban impedirme ejercer mis derechos de propiedad, sus porcentajes se reducirían un 10 cada año. Llevan 3 semanas luchando contra esto. Ah, y recuerden los 20,000 seguidores de mi hermana. Algunos de ellos encontraron mi Instagram de alguna manera y me han estado enviando clips de la transmisión en vivo. Ella afirmó que lo había borrado en un clip. Ella se está riendo literalmente, mientras mi madre tira mi ropa al suelo diciendo, «Esto es lo que pasa cuando te metes con nuestra familia». El señor Harlow dice que nos reuniremos el lunes para discutir los próximos pasos. Mencionó algo sobre forzar la venta de una propiedad si no cooperan con el acuerdo financiero. Durante 29 años pensé que era la decepción de la familia, pero resulta que solo era el cajero automático de la familia que nunca llegaron a usar. Bueno, ahora el cajero automático está cerrado permanentemente y es hora de cobrar todas las comisiones que han estado evitando.
Volveré a informar después de la reunión del lunes. Esto está lejos de haber terminado. Última actualización. Hola Reddit. Han pasado unos 2 meses desde mi última actualización. Han pasado muchas cosas y quería contaros el capítulo final de todo este lío. La reunión del lunes con el señor Harlow, que mencioné que fue reveladora, resultó que la situación era aún peor de lo que pensábamos. Mi familia no solo había estado cobrando los ingresos por alquiler, que en parte me pertenecían, sino que mi padre también había estado utilizando las propiedades como garantía para préstamos comerciales sin revelar la existencia del fideicomiso a los bancos. El señor Harlow nos presentó 3 opciones: forzar la venta de todas las propiedades y repartir los ingresos en función de los porcentajes de propiedad, hacer que compraran mis acciones al valor actual de mercado, o establecer un acuerdo formal de gestión de la propiedad, en el que ellos mantuvieran la propiedad, pero tuvieran que pagarme el alquiler atrasado más los ingresos continuos ingresos. Decidí optar por una versión modificada de la opción 3. No pretendo dejarlos sin hogar, pero tampoco voy a dejar que se salgan con la suya. Al día siguiente de nuestra reunión, el señor Harlow envió los términos formales. Mi familia tenía una semana para aceptar o procederíamos con la opción 1, la venta forzosa de todo. Adivinen quiénes aparecieron en mi apartamento esa noche. Todos ellos, mamá, papá, Kevin y Amanda. No les dejé entrar, solo hablé con ellos a través de la puerta con mi cámara de seguridad, grabando todo. Mamá lloraba, papá intentaba actuar con sensatez, Kevin estaba enfadado y Amanda no dejaba de mirar su teléfono, como si estuviera deseando grabarlo todo. Les dije que no discutiría nada sin el señor Harlow presente. Papá se enfadó y dijo que me estaba escondiendo detrás de los abogados en lugar de manejar las cosas como una familia. Fue entonces cuando le recordé que él fue quien dijo que ya no era su hijo, cuando me tiró las llaves del coche a la cara. Después de eso, era difícil jugar la carta de la familia. Se marcharon después de unos 20 minutos sin llegar a ninguna parte. Al día siguiente, el señor Harlow llamó para decir que habían contactado con su propio abogado, lo cual supongo que era un avance. Ese fin de semana ocurrió algo extraño. Me encontré con el socio de mi padre Jim, en la tienda de comestibles. Parecía incómodo, pero se detuvo a hablar. Me dijo que el negocio estaba en serios problemas porque el banco había congelado su línea de crédito tras enterarse de los problemas de propiedad. Luego, me contó algo que explica en gran medida por qué mi familia me trató como lo hizo. Al parecer, mi abuelo había planeado originalmente dejarme todo el negocio, y no solo el 35. Se lo había dicho a mi padre hacía años, pero mi padre entró en pánico y pasó años convenciendo a mi abuelo de que yo era irresponsable, vago y no podía manejarlo. Toda la narrativa de que Peter es un perdedor no empezó recientemente. Mi padre llevaba más de una década insistiendo en ello. Jim siempre había pensado que era extraño cómo mi padre hablaba de mí, en comparación con cómo era yo en realidad. Cuando trabajé allí durante la universidad, dijo que mi padre tenía pánico de que, de alguna manera, me enterara de la fideicomiso y me lo quedara todo. 2 días después, recibí un mensaje de Kevin, pidiéndome que nos reuniéramos a solas. Acepté, pero elegí una cafetería concurrida y llevé a un amigo para que se sentara en una mesa cercana, por si acaso. Kevin apareció con aspecto de no haber dormido en días y admitió que siempre había estado celoso, porque el abuelo claramente me favorecía a mí, mientras yo aprendía habilidades útiles con él. Mi padre le dijo a Kevin que yo era la decepción de la familia. Kevin se disculpó por haber tirado mis cosas y dijo que había estado tratando de ganarse la aprobación de mi padre toda su vida. Le dije que apreciaba su honestidad, pero que eso no justificaba lo que había hecho. Él asintió y dijo que lo entendía. Antes de irse, mencionó que mamá y papá peleaban constantemente, ahora con papá culpando a mamá de provocarme al echarme de casa. Al día siguiente, llamó el señor Harlow. El abogado de mi familia había presentado una contraoferta. Querían quedarse con la casa, pero estaban dispuestos a cederme por completo las vacaciones, la propiedad
y el porcentaje del edificio comercial si yo renunciaba a las demandas por el alquiler atrasado. Buen intento, pero no. El señor Harlow y yo la rechazamos y reafirmamos nuestras condiciones. 3 días antes de la fecha límite, recibí un correo electrónico de Amanda. Había perdido casi 5,000 seguidores después de que algunos de ellos descubrieran lo que realmente había pasado. Al parecer, uno de sus seguidores me había reconocido del instituto. Recordaba que yo era una persona muy trabajadora y la había llamado la atención en los comentarios. Otros habían empezado a investigar y habían encontrado publicaciones antiguas en las que ella contradecía la historia de su hermano parásito. Sus patrocinadores se estaban retirando y ella me culpaba de arruinar su marca. Ni siquiera me molesté en responder. El día antes de la fecha límite, su abogado se puso en contacto con el señor Harlow y aceptó nuestras condiciones con pequeñas modificaciones. Los puntos clave eran: mantendría mis porcentajes de propiedad, me pagarían todos los alquileres atrasados, unos $20,000 en cuotas mensuales, se contrataría a una empresa formal de gestión inmobiliaria para que se encargara de todos los ingresos por alquiler. En adelante, harían un reconocimiento por escrito de que habían tergiversado la situación financiera. Emitirían una disculpa formal por la humillación pública. Acepté el plan de pago, pero añadí una condición: que tenían que explicar la verdad a la familia extensa y a los vecinos que presenciaron mi humillación. El día que firmaron el acuerdo, mi madre me envió un mensaje de texto preguntándome si podíamos dejar esto atrás y volver a ser una familia. No respondí. Una semana después, recibí un cheque con el primer pago, que venía acompañado de una nota manuscrita de mi padre en la que decía que lo sentía y que esperaba que pudiéramos hablar en algún momento. Demasiado poco, demasiado tarde. Me enteré por un primo que mis padres habían tenido una reunión familiar en la que tuvieron que explicar lo que realmente había pasado. Al parecer, muchos familiares se quedaron impactados al enterarse de lo del fideicomiso y de cómo me habían tratado. Algunos ni siquiera sabían que me habían echado de casa. Mi hermano Kevin me envía mensajes de vez en cuando. A veces le respondo. Está intentando montar su propio negocio y me pidió consejo. Le di algunas sugerencias básicas, pero fui breve. Amanda sigue enfadada conmigo. Tuvo que eliminar todos los vídeos en los que me mencionaba y perdió un contrato de patrocinio. Envió una disculpa pública falsa que el señor Harlow le hizo reescribir 3 veces antes de que fuera aceptable. En cuanto a mí, me va bastante bien. El dinero de los ingresos de la propiedad me permitió mudarme a un apartamento mejor. Llevo casi 3 meses en mi trabajo y acabo de conseguir un pequeño aumento. Estoy ahorrando para comprarme mi propia casa. A veces me pregunto si mi abuelo sabía exactamente cómo iba a acabar todo esto. El fideicomiso estaba estructurado de forma muy específica para protegerme, casi como si anticipara que algún día intentarían echarme. La semana pasada encontré un antiguo mensaje de voz suyo en un disco duro de respaldo. Era de justo antes de morir. Decía que estaba orgulloso de mí y que había preparado algo para asegurarse de que siempre estuviera bien. Dijo que quizá ahora no lo entendiera, pero que algún día lo haría. Ese día llegó antes de lo que ambos esperábamos. La gente me pregunta si me arrepiento de lo que hice, si creo que la venganza fue demasiado dura. Sinceramente, no. Me humillaron públicamente, me llamaron parásito y perdedor, y me echaron a la calle mientras lo grababan, por entretenimiento. No se arrepintieron hasta que se dieron cuenta de que les costaría dinero. Ya no les odio. Simplemente no los necesito, y eso me hace sentir mejor que cualquier venganza. ¿Volveré a hablar con ellos algún día? Quizás, pero será en mis propios términos, como igual, no como el saco de boxeo de la familia, y nunca volverán a tener poder económico sobre mí. Eso es lo que pasa cuando se echas a alguien fuera. A veces no te das cuenta de lo que estás perdiendo hasta que lo has perdido. Gracias por leer mis actualizaciones durante todo este tiempo. Vuestro apoyo, sinceramente, me ayudó a mantenerme fuerte cuando estaba tentado de rendirme.
Ahora estoy reconstruyendo mi vida día a día. Queridos espectadores de Confesiones de Reddit, compartan su opinión sobre esta historia en los comentarios. No olviden dejar un like, suscribirse al canal y compartir nuestras emocionantes y emotivas historias con sus amigos. Hasta la próxima.